y trayendo este mensaje, ¿no? Que la verdad es lo que amo hacer. A mí me encanta hablar, me encanta compartir y sobre todo compartir desde mi experiencia, ¿no? Porque no puedo hablar de algo que yo no he vivido, que no he experimentado y que obviamente le he agregado un poco de lectura, le he agregado un poco de información yendo a las escuelas, preparándome. Y bueno, y el tema de hoy me toca mucho, la verdad que estoy sintiendo así como gusanitos en el estómago en este momento. Y yo decía, a ver, María, cálmate, ¿por qué te sientes así, no? ¿Y por qué me toca en especial en este momento? Porque justamente ayer 15 de mayo yo cumplí 16 años de llegar a Estados Unidos, ¿ok? 16 años cumplí el día de ayer de haber tocado tierra estadounidense, ¿no? Vivo en California actualmente, como ya lo mencionó este chico, soy oaxaqueña, soy mexicana, y un día entre la loquera, entre conversaciones, entre amigas, tengo una amiga que se casó con un americano y entre conversaciones, para serte sincera, yo soy muy mala con la geografía y en aquel entonces ni siquiera sabía que existía San Francisco, yo vivo muy cerca de San Francisco y no sabía ni siquiera que existía, ¿no? Estaba yo estudiando en aquel entonces y repentinamente escucho que mi amiga se casa con un güero, ¿no? Así les decimos en México, con un güero, y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ir a Estados Unidos? ¿Qué hay en Estados Unidos? Y por cierto, en esa época, la primera vez que escucho de Estados Unidos, así como que me llamó la atención ese foquito rojo en mi vida, decían, empezaron a poner incluso en la escuela, recuerdo en ese momento, letreros de quién quiere ir a cortar naranjas y que en Estados Unidos se gana más dinero y que en Estados Unidos se genera más dinero, ¿no? Yo vengo particularmente de un espacio de mucha pobreza, ¿no? Toda mi infancia fue de mucha pobreza y entonces como que el dinero retumbaba, eso de poder generar dinero y ganar dinero más rápido. Y en una hora, recuerdo que en aquel tiempo decían, en una hora te ganas 100 pesos, o sea, 100 pesos mexicanos, ¿no? Entonces era así como que, bueno, eso resonaba. 4 años, casi 5 años después de ese primer encuentro que tuve con conocer o saber algo de Estados Unidos, sucede este evento que les comento sobre mi amiga. El hecho de ella ser, casarse con un americano, venirse a vivir a Estados Unidos, fue como un evento muy fuerte entre ese grupito de amigas, ¿no? Todos tenemos grupos de amigas y esos eventos, esas situaciones, experiencias que se viven entre ellas, pues lo vives como si fuera tuyo, ¿no? Y a partir de ahí, para no hacerles el cuento largo, entró esa hormiguita, entró esa semillita, entró esa inquietud aún más fuerte de venirse a Estados Unidos, el para qué venir, ¿no? Y en ese momento, justamente junto con otra amiga de esa misma bolita, decidimos venirnos a Estados Unidos, a ver qué hay en Estados Unidos, a ver cuál es la experiencia, a ver qué hay allá de distinto, qué hay de diferente. Y la verdad que yo me vine con una sola mentalidad, venirme a hacer dinero. Me vine a querer vivir ese sueño americano que muchos de nosotros, muchos de los que estamos en este país, o muchos de cualquier país que estés en este momento, probablemente has migrado, probablemente has salido de tu país o de tu ciudad para buscar un estilo o una forma de vida distinta. Entonces, cualquiera que haya sido tu motivo, el mío fue ese. El mío particularmente fue irme a Estados Unidos, ganar más dinero, regresar a mi país algún día con más dinero y entonces tener la vida de mis sueños. ¿Cuántos de ustedes? Y póngame por ahí algunos likes o corazones, que esa exactamente fue como tu historia o el por qué tú elegiste migrar, ¿vale? Entonces, es quizás una historia muy similar a la de muchos, de que muchos probablemente han decidido migrar, salirse de sus pueblos, salirse de sus ciudades, buscando algo más, entre comillas, algo mejor, entre comillas, algo distinto, ¿no? Y la migración, así en breves palabras, significa movimiento. Me muevo de un espacio a otro. Incluso los animales migran, los animales también se van buscando por temporadas, van en busca de la alimentación, en busca de la supervivencia, ¿no? De sobrevivir, es como algo nato que tenemos los seres humanos y los animales en este caso. Entonces, para serte sincera, yo soy casi una migrante nata, porque desde que estaba a los 8 años salí por primera vez de mi casa, a los 8 años, no precisamente a otro país, pero sí salí de la casa, salí del hogar, salí del núcleo familiar. Desde los 8 años yo tuve que partir. Mi madre, precisamente por esa pobreza que había en la casa, por la carencia y por la necesidad, pues me dio una adopción con una familia que cuidó de mí, que me dio educación. Entonces, desde ahí yo ya sé lo que es migrar. Y migración es eso, salir de tu hogar, salir de tu nicho familiar, salir de tu nido para enfrentarte, para conocer, para experimentar diferentes cosas, diferentes situaciones, diferente estilo de vida.
¿no? Entonces, mi vida, la verdad es que ha sido como muy húngara, siempre me he estado moviendo de un lugar a otro y en cada paso, en cada escena, en cada experiencia, en cada familia que me ha albergado de una u otra manera, porque salí de un pueblo, me fui a otro pueblo, me fui a otro pueblo, me fui a otro pueblo. Y algo muy interesante que descubrí en ese caminar de la migración y en este caminar que para muchos es el migrar a Estados Unidos, ¿no? Que fue la historia con la que comencé, es como hay algo muy importante para muchos, ¿no? Y que justamente hace rato tenía una sesión de coaching con una persona, y me decía, es que no me siento, ¿no? Hay algo en mí que no me siento, hay algo en mí que no me encuentro. Y precisamente porque ella me hablaba de una historia precisamente de migración. Y algo muy curioso, muy común que pasa en nosotros, es que como dijo la India María, no somos ni de aquí ni somos de allá. Hay algo, ¿no? No sé si algún día escucharon esa frase, incluso ella hizo una película para los mexicanos. La India María es un personaje muy, muy conocido, por lo menos de la época entre los 80 y 90, y ella decía eso, ¿no? No soy ni de aquí ni de allá. Y eso pasa mucho con el migrante. Y hoy precisamente me puse a propósito de esta blusa, ¿no? Esta blusa es de mi pueblo, es una blusa cultural, precisamente porque de un tiempo para acá, desde que yo entré justo al espacio del coaching, justo en este espacio donde en el coaching te permites ir y conocer qué hay en el fondo de tu ser y de tu alma, que muchas veces no nos permite lograr esos sueños que queremos, esos proyectos que queremos. Muchas veces tú dices, quiero esto, pero ¿por qué no lo puedo lograr? Quiero lo otro y ¿por qué no puedo concluirlo? ¿Por qué no puedo anclarlo? ¿Por qué no puedo lograrlo? ¿No? Y particularmente en el caso de la migración es eso. No, hay algo que se llaman raíces. Y el hecho de no armar raíces en tu pueblo, no armar raíces en tu ciudad, y tampoco muchos logramos hacerlo en otro país o en otra ciudad en donde te mueves o migras, entonces sientes que estás como en el aire, ¿sabes? Hay esa sensación de no pertenencia, no pertenezco, de dónde soy, hay una búsqueda interna de buscar tu identidad, no solamente desde la raíz y la cultura, sino desde esa personalidad, que es cuando empiezan esas preguntas existenciales que dices, ¿quién soy? ¿Quién soy en este momento de mi vida? ¿A dónde pertenezco? ¿No? Y es esa parte, incluso si nos vamos un poquito mucho más a la época antigua, cuando se vivían en cuevas, en esos espacios, las tribus que hacían, ¿no? Buscaban pertenecer, buscamos, es por naturaleza que buscamos pertenecer a una tribu, a un lugar, a un espacio, que curiosamente ahorita las tribus están de moda, ¿no? ¿A qué tribu estás perteneciendo? ¿A qué comunidad estás perteneciendo? Entonces, como migrante nos hace falta eso. ¿A dónde pertenezco? ¿De dónde soy? Y eso creo que es uno de los grandes situaciones, de las grandes experiencias que yo siento que el migrante está sufriendo, está padeciendo, siente ese dolor, porque cuando tú migras, aparte de toda esa experiencia, de todo ese camino que haces, dependiendo del lugar de donde migres, el que cruzó la frontera, el que pasó desiertos, el que pasó los ríos, el que atravesó y cruzó la barda, el que brincó el charco, el que se tuvo que desnudar, al que violaron, al que abusaron de él, el que no tuvo que comer en esas horas de tráfico, el que tuvo que pasar escondido en un carro o en un camión, al que lo golpearon, al que lo asaltaron. Hay tantas. Yo particularmente en Tehuantepec, en la región del Istmo, pasa el tren, ¿no? Ese gran tren que le llaman la bestia. Y no saben la cantidad de gente que pasa trepada en esos trenes, queriendo pasar y llegar, gente que viene de Honduras, gente que viene de El Salvador, atravesando esa región del Istmo precisamente, y es triste ver que cuánta gente incluso ahí perdemos la vida, ¿no? Ahí morimos, ahí la gente se queda o pierde alguna parte de su cuerpo porque en ese brinco que dan para querer atrapar el tren o para bajarse de él, pierden una parte de su cuerpo. Y hay tantas historias, muchas historias, de verdad que no tenemos la menor idea de cuánta gente quiere migrar por una vida distinta, por una vida diferente, pero en ese cruce precisamente, o mejor dicho, y en ese cruce, todo lo que queda, todo lo que se queda de nosotros, de nuestra alma, desde el momento en que decides hacerlo, desde el momento en que sales de esa puerta y cuando migras es precisamente eso, es como que si abrieras una puerta que no sabes ni a dónde vas. En mi caso yo venía con el sueño de hacer dinero. Y como en ese tiempo tenía yo 27 años, venía yo a la aventura, ¿no? Pero fue una puerta que se abrió y no sabía, para serte sincera, yo sentía que iba a regresar algún día. Un día le dije a mi madre, después de años, le dije, ¿sabes qué, ma? Elegí y decidí quedarme en Estados Unidos y dame tu bendición, ¿no?
Y creo que esa parte de la familia es súper importante para la gente, ¿no? Y me llega el sentimiento en ese momento porque ¿cuántas familias se separan? ¿Cuántas familias se rompen? ¿Cuántas familias están viviendo incompletas? Porque dejas a los hijos, dejas a tus padres, dejas a tus familiares, dejas esa parte, entre comillas, humana, porque dejas precisamente tu pertenencia primordial, tu base, ¿no? Tu base, tus raíces, que es la familia, y ahí agrégale tu cultura, y ahí agrégale tu sociedad, ahí agrégale ese espacio del pueblo, de las tradiciones que hay, a las que ya no puedes ir, por lo menos no mientras consigas esos papeles, no mientras no te den un papel, un documento, porque emigrar parece que el pertenecer, quieres tener un papel que diga que perteneces, ¿no? Un papel que requiere que digas, eres ciudadano de, y entonces tienes derecho a. ¿Y qué pasa cuando no tienes ese papel? ¿Y qué pasa cuando ese papel no está? ¿Qué pasa cuando ese papel no existe? Entonces quedas privado de tu libertad. Y eso duele. Eso duele, no solamente para el que migra, sino para el que se queda, para aquellos que se vienen y dejan allá los hijos, para aquellos que se quedan las familias, los papás, las mamás, las esposas o los esposos. Y eso duele. Y sabes, estando acá, yo que imparto los talleres ahora con la gente, escuchar tantas historias de migración, es que me quedé solo a los 5 años. Es que me quedé con los abuelos porque mis papás se fueron a Estados Unidos. Es que me quedé con la tía porque mis padres se fueron. Es que mi papá nunca regresó. Es que mi mamá se tuvo que ir, es que mi mamá se casó con otro porque mi papá nunca regresó. Y entonces la migración, ese sueño por el que te vas por tu familia, resulta que el sueño se vuelve una pesadilla. Ese sueño es el para qué voy a migrar, ¿no? Porque todos empezamos con un para qué lo queremos hacer. Y yo te pregunto para ti que me estás viendo, ¿para qué migraste? ¿Cuál fue tu propósito de salir y dejar a tu familia? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué te motivó, qué te inspiró a sacrificar tu vida, tu tiempo, tu dinero? Porque muchos pedimos prestado para poder hacer ese campo. Muchos pedimos prestado, pedimos dinero para poder brincar. Hace poquito, de hecho, aquí cerca de la casa hay una gasolinera y estaba yo platicando, el que atiende es un chico de la India. Jamás me imaginé que la gente de la India hacía por lo menos algunos movimientos parecidos, y muchos de ellos viajan a México para de México viajar para acá. Pagan $60,000 para poder llegar acá. $60,000 para poder llegar acá. Yo me quedé así como, ¿what? O sea, ¿qué? $60,000 para llegar a Estados Unidos. Por la gran promesa, por lo que todos creemos, ¿no? Que es la promesa de la felicidad, de la alegría, por la esperanza de que vamos a tener una vida distinta, por la esperanza de que vamos a tener un plato de comida, por la esperanza de que vas a llegar y vas a hacer una casa, ¿no? Vas a tener un carro, vas a darle a tus hijos lo que probablemente tú no tuviste. Pero de ahí, ¿qué se deriva, sabes? De ahí, ¿qué se deriva? Se derivan humillaciones, se deriva tristeza, se deriva nostalgia, se deriva pérdidas, porque muchos no regresan, muchos no logran cruzar, muchos no logran llegar. Se derivan violaciones, se derivan separaciones, se derivan divorcios, en drogas y pérdida también, porque muchas de la gente que llegamos acá precisamente por toda esa nostalgia, por toda esa tristeza, por la depresión que te da, por la soledad que te da, ¿sí? Porque muchos llegan acá sin nada, sin tener un familiar. De hecho, yo estoy acá sola en cuestión de la familia biológica, de mi familia sanguínea, ¿no? Toda mi familia está en México, a las que les mando un gran abrazo y un beso, ¿sí? Y muchos les pasa eso. Entonces la soledad nos come, la soledad nos carcome, la soledad nos desespera, nos sentimos abandonados. Y en ese abandono, no solamente porque nos sentimos abandonados por los otros, por ese contacto físico, por ese que alguien me escuche, por escuchar a alguien, muchos llegamos acá a vivir en un cuarto con 20 encima, ¿no? Muchos llegamos a vivir en un cuartito de este tamañito, con otros 5 alrededor, que no puedes ni pararte, que tienes que pararte a las 4 de la mañana y regresar hasta las 8 o 9 de la noche. Llegas a dormir unas horas. Y muchos de los que están de aquel lado y que se quedan, creen que aquí tenemos la vida de sueño.
creen que aquí vivimos como si estuviéramos en Beverly Hills o fuéramos residentes de Beverly Hills. Y la verdad es otra. Para muchos la verdad es otra. Muchos se quedan, de hecho, ahí, ¿sabes? Muchos se quedan ahí.